El régimen militar o dictadura chilena fue un periodo de muertes, abusos, violencia, desesperación, pero sobre todo de lucha y la unión de un pueblo para un mejor vivir. Este momento de Chile ocurrió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Todo inició por un golpe de Estado que derrocó el gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas y de Orden establecieron una junta militar de gobierno presidida por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, quien se convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. El resto de la junta estuvo conformada en sus primeros años por José Toribio Merino, Gustavo Leggett y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, respectivamente. Aunque originalmente tuvo un transparente carácter militar, con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno. Este momento de Chile se caracterizó por ser un modelo totalmente autoritario, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, esto fue hasta 1987, la prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional, sustituido por la Junta Militar de Gobierno, y la carencia de democracia. Lo anterior se reflejó en las consecuentes violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura, registrándose al menos 28.259 víctimas de presión política y tortura, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos, los cuales desaparecieron. Sumando a lo anterior, la medida sancionatoria que afectó al mayor número de opositores fue el exilio político, con más de 200.000 personas en total expulsados y autoexiliados con sus familias, lo que representa el mayor movimiento emigratorio en la historia del país. Durante este periodo, Chile experimentó una notoria transformación económica, social y cultural. En lo estrictamente económico, significó un cambio radical de orientación del papel del Estado, de un rol productor e interventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social, significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso y junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado apagón cultural, caracterizado por la represión y censura de ciertas manifestaciones culturales. En 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmó su cargo como presidente de la República. Mientras la Junta de Gobierno se limitaba al poder legislativo, el texto constitucional estableció también una serie de disposiciones que eventualmente permitían el retorno a la democracia. Como consecuencia del plebiscito del 5 de octubre de 1988, en dicho referéndum el pueblo chileno le denegó a Pinochet un nuevo mandato y en consecuencia se celebraron elecciones presidenciales democráticas al año siguiente. La dictadura militar acabó en 1990 con la entrega de mandato de Augusto Pinochet al nuevo presidente Patricio Aylwin, iniciando así un nuevo periodo histórico conocido como la transición a la democracia. Las dictaduras son totalmente nefastas. No hay nada más nocivo en la historia política que un dictador. Sin importar su ideología, impone normas para beneficiar a unos pocos, sin interesarse en el bienestar de un país, y no un país cualquiera. Los dictadores dañan su propio país, imponen el bien particular sobre el común, restringen libertades, y al hacer esto no hay posibilidad de criticar el poder, y un poder sin crítica se equivoca antes o después en sus decisiones políticas. Por otra parte, quedan crímenes impunes como las violaciones, desapariciones o muertes. Concluyendo con esto, se podría decir que las dictaduras son el total enemigo de los derechos humanos, y es algo que espero ningún país tenga que pasar o volver a pasar.